Doctor, ¿cómo está? No sé cómo ha recibido la Cámara de Comercio la información generada por el gobierno en el sentido que el nuevo crédito con el Fondo Monetario puede implicar la creación de nuevos impuestos. Ustedes, casi que por antonomasia, como Cámara, se han venido oponiendo al incremento de impuestos y más bien hablan de reducirlos. ¿Cómo lo ven ustedes? Buenos días, Jimmy. Gracias por la entrevista. Un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, la Cámara de Comercio de Guayaquil está por bajar los impuestos, no por subir los impuestos. El Ecuador ya tiene una presión tributaria muy alta en relación a los demás países de la región y por lo tanto nosotros creemos que hay que darle más poder adquisitivo a las personas. No puede ser que en el Ecuador tengamos los aranceles más altos que el promedio de la región. Eso nos resta competitividad frente a otros países como Colombia o como Perú. Digamos que vamos a importar una maquinaria para producir en el Ecuador. Bueno, eso va a costar más que en Colombia o que en Perú. Y por lo tanto el producto final va a terminar siendo más caro. Lo mismo con el impuesto de salida de divisas y lo que requerimos es que el ciudadano tenga más poder adquisitivo de tal manera que pueda comprar más cosas, las tiendas puedan crecer y de esa manera haya más empleo adecuado. ¿Cómo va a comprar más cosas si acaso, por ejemplo, en el marco de el cumplimiento de los compromisos del Ecuador tiene que subir el IVA 2 puntos, 3 puntos? La idea es que el crecimiento tiene que venir del sector privado. Hay que mejorar el entorno económico del país. Todos los países del mundo están en este momento tratando de reactivar la economía. Así que ahí hay una oportunidad de hacer bien las cosas. Por ejemplo, el municipio de Guayaquil en este momento está reduciendo impuestos para aquellas nuevas inversiones o ampliaciones de negocios. Ha eliminado también la tasa de pernoctación y la tasa de turismo. Así es como se hace un mejor entorno de negocio. Un inversionista va a decidir invertir en el Cantón Guayaquil en lugar de invertir en otro cantón como consecuencia de que otros cantones tienen más impuestos. Lo mismo es a nivel regional. Así que tenemos que trabajar en eso de ahí de alguna manera porque tenemos por un lado exceso de impuestos, pero el fondo del asunto es que el Estado es demasiado grande en relación al Producto Interno Bruto del Ecuador y por eso es que los ecuatorianos pagamos los platos rotos. Te pongo un ejemplo. Un par de zapatos en Ecuador cuestan $66. En Perú, el mismo par de zapatos cuestan 46. Esa diferencia se la lleva el Estado para poder sostenerse. Y al final es el Estado el que se está sirviendo de los ecuatorianos y no sirviendo a los ecuatorianos. ¿Y qué hacer, por ejemplo, cuando uno de los compromisos con el fondo es que en los próximos 2 años se reduzca en $3.000 millones más o menos la inversión pública, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eso quiere decir menos gente con empleo, menos inversión en obra pública y si hay a lo mejor menos obreros, hay menos gente que consuma. ¿Qué plantean ustedes? Una de las cosas que venimos planteando y que también se la planteamos al Fondo Monetario Internacional y que el Fondo Monetario Internacional a su vez venía diciendo una reducción de gastos que no se concretó nunca en el sector público. Pero el gasto improductivo, pero además hay una oportunidad inmensa en cuanto a las compras públicas. Hay estudios en los cuales que los países más corruptos, si controlan las compras públicas, les generaría ingresos adicionales que significarían un incremento del 2 al 4% del Producto Interno Bruto. Y eso, sin despedir a nadie. En este momento hay una oportunidad de mejora y tal vez sería importante que el Ministerio de Finanzas alinee sus cañones de tal manera que pueda controlar las compras públicas en el Estado. Y también vemos, por ejemplo, en el IES. El IES también tiene una oportunidad de mejora gigantesca en las compras públicas y también en el cambio de modelo que podría generar, en lugar de un déficit, un ahorro de miles de millones de dólares que se reinvirtiera en la economía, pero estamos con un modelo caduco en el sistema de seguridad social ecuatoriano. Doctor, buenos días, le saludo a Omar Jaén, gracias por atendernos. Doctor, usted dice que el tema de la reducción o el ahorro del Estado no se ha concretado, oiga, pero ha habido miles de despidos en el sector público y continúan los despidos en el sector público. Y si hablamos de inversión pública en los últimos años, prácticamente nula.
O sea, yo creo que aquí en Guayaquil la única obra física que ha hecho el gobierno es un cementerio. Aún hay que reducir más, hay que seguir separando personal, bajando inversión pública. El mayor desempleo viene del sector productivo, que es el que sostiene al Estado. El Estado no ha hecho el esfuerzo necesario que tiene que hacer en ese sentido. De hecho, las compras públicas han crecido 95% en los últimos 10 años. No puede ser. Si nos han venido ofreciendo que iban a reducir el gasto público y las compras públicas crecen en un 95%, pero además crecen porque no se hacen a precios de mercado, como usted y yo compramos, sino que ellos la compran a 3 o 4 veces más el precio del mercado. Por ahí, sin despedir a nadie, hay que controlar. Esto es una cosa que es Vox Populi, así que tenemos que trabajar en ese sentido. ¿Cómo evalúa usted el acuerdo de Ecuador o los términos que se conocen? Porque evidentemente hay cosas que se irán conociendo con el tiempo. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la Cámara, ¿cómo lo evalúa? Hay que trabajar en mejorarlo. Por un lado, hay que dividir esto en dos partes. Por un lado, es bueno que se haya transparentado las cifras públicas que antes eran absolutamente confidenciales. Por otro lado, se hizo lo que había que hacer, que es renegociar las deudas, conseguir créditos multilaterales que sean de organismos multilaterales que sean más económicos que los que teníamos, y eso le va a dar liquidez a la economía, pero uno no puede vivir de la tarjeta de crédito. Por lo tanto, tenemos que trabajar en la productividad, y eso es a eso que nos referimos. Tenemos que generar nuevas modalidades de contrato de trabajo, tenemos que bajar impuestos. Hay una cantidad de impuestos que no tienen razón de existir, y tenemos que eliminar la tramitomanía para que aquellos emprendedores, a veces por necesidad, porque se quedaron sin trabajo, que están buscando una oportunidad en este mercado, puedan emprender más eficientemente y más rápidamente y se puedan concentrar en las ventas. El mejor plan es crecer ante una crisis, y eso es lo que tenemos que nosotros trabajar rápidamente en todos estos factores para poder crecer. Ya, doctor Díaz Granados, desgraciadamente nos chocamos a veces con realidades que son muy complejas, ¿no? Usted sabe que el plan Reactívate Ecuador tiene 1.150 millones de dólares, se supone, previstos, de los cuales no han llegado todos, pero no importa. Pero de esos apenas 56 millones creo que ya se han colocado. Y de esos 56, apenas 17 millones para el turismo. Entonces me parece algo no funciona con la banca pública, banca privada, para ayudar en la reactivación económica. ¿Qué ha hecho o qué puede hacer la Cámara de Comercio para ver cómo ayuda? Porque igual, el turismo tiene directa relación con la reactivación económica. ¿Qué pueden hacer para que los afiliados y no afiliados puedan realmente entrar a un proceso de reactivación? Se tienen que hacer reformas estructurales. El modelo que tenemos en este momento no aguanta más. Le pongo nuevamente el ejemplo de Guayaquil, comercio 24 horas. El hecho de que las tiendas de Guayaquil abran 2 horas más significan 130 millones de dólares más en facturación. Cosas tan sencillas como eso, que en este momento están restringidos los horarios de atención por un acuerdo ministerial hecho en Quito. Y usted sabe que la actividad comercial de Quito, Guayaquil, La Maná, Milagro, El Oriente, Galápagos no es la misma. Entonces, si hacemos comercio 24 horas, podemos generar, primero que nada, más empleo. Porque si un negocio puede operar las 24 horas, significa 3 turnos de trabajo y estaríamos creando un nuevo turno de trabajo. Segundo, más impuestos también. Por lo tanto, más ventas y hay que hacer soluciones que no son de invento ecuatoriano en la Cámara de Comercio de Guayaquil, sino que esto ya se implementa hace mucho tiempo en España, en Perú, en Colombia, y eso, comercio 24 horas, fomenta el turismo, además de fomentar el empleo, porque los barrios se activan 24 horas, eso a su vez, cuando un barrio está más prendido, hay más seguridad y todo el mundo gana en ese contexto. Del 100% del sector del comercio, de todos los dueños de locales, dueños de empresas, etcétera, de almacenes, qué sé yo, de ese 100%, ¿cuántos, aplicando la ley humanitaria, están pagando todavía el 50% del salario de sus empleados? ¿Se ha notado ya alguna recuperación o todavía no?
La mayoría de los negocios que ha podido dejar de pagar, de regularizar los sueldos a los tiempos anteriores a la pandemia, lo ha hecho. Pero existe también el problema de que las ventas todavía no despuntan. Se espera que el último trimestre del año sea mucho mejor, justamente por lo que usted menciona, porque van a llegar estos fondos de los organismos multilaterales internacionales que le van a dar liquidez a la economía y eso va a permitir que los negocios despunten. Pero lo que hay que trabajar es en el crecimiento del sector privado para que pueda de esa manera generarse empleo sostenible, empleo productivo, que es lo importante. Doctor, mi último interrogante, ¿cómo evalúa usted los 28 meses de gestión de Richard Martínez al frente del Ministerio de Finanzas? Me parece que hizo bien en cuanto a transparentar las cifras públicas. Me parece que hizo bien en renegociar las deudas que tenía el Ecuador, que lo tenía asfixiado, y de conseguir nuevos fondos. Eso está bien en la parte financiera, pero faltó, ¿qué otra cosa? La reactivación. En eso tenemos que concentrarnos para generar nuevas modalidades de contrato de trabajo. Si bien es cierto, digamos que se negoció que para el próximo año el IVA empieza a subir progresivamente, que se cobren impuestos a los décimos, se sube el impuesto a la renta de las sociedades y las personas naturales, pero hay una cantidad de oportunidades para eliminar, reducir otros impuestos o bajar aranceles. Es decir, esas tres cosas que acabo de mencionar no son todos, y además eso también es susceptible de renegociación. Y uno se puede sentar con el acreedor cuando hay buenos resultados. ¿Y cómo se pueden producir los buenos resultados? Mejorando el entorno de negocios para que la economía pueda despuntar y entonces el acreedor se queda más tranquilo. ¿Confían en mejorar las relaciones, no las relaciones, pero sí los resultados con el ministro Pozo, los resultados en la economía nacional? El ministro Pozo tiene que concentrarse en la corrupción del sector público, especialmente las compras públicas, en digitalizar las compras públicas. Por ejemplo, en Colombia lo han hecho eso, el director de compras públicas se llama José Omiara, maneja miles de millones de dólares, ha mejorado muchísimo las compras públicas porque hay un ahorro sustancial en cuanto a eso de ahí. Ahí tenemos una tarea por cumplir. Lo mismo en la seguridad social. La seguridad social se van también miles de millones de dólares por compras públicas mal hechas y al final el afiliado no tiene un buen servicio, cuando deberíamos tener miles de millones de dólares ahorrados por fondos de jubilación y esos miles de millones de dólares deberían reinvertirse en la economía, en los negocios para que florezca y por ende florezca también el empleo que tanto se necesita en este momento. Gracias, doctor Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Que tenga usted un buen día, doctor. Lo mismo, Jimmy. Gracias a todos. Saludos, Omar. Buen día para los oyentes.